es Él mismo. Amén. Por eso nos apoyamos y creemos en Él. Me identifico con el salmista, con David, cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y dice: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice el salmista eso con tanta seguridad? Porque él sabía, porque él entendía, porque tú estarás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que David le siguió. No es que David no haya sufrido, sí, ya dijimos, sufrió, pero le siguió hasta el final. Y hay un hombre que debía haberle seguido. Hay un hombre de Dios que el Señor lo llamó, lo capacitó y lo envió. Y este hombre sí, de verdad que debió haber seguido fielmente los dictados del Señor. Como luego nos pasa a nosotros, que el Señor nos habla, nos dice, nos enseña, y decimos que sí en el momento, pero cuando pasan las tormentas volvemos a ser los mismos desobedientes. La Escritura nos enseña, y estoy hablando del profeta Jonás. El profeta Jonás era un hombre del pueblo de Israel, era un profeta, y había una necesidad. Cuando el hermano pidió por México, como que relacioné un poquito. Nínive era una ciudad que estaba sumida en el desconocimiento del Señor, y el Señor sintió misericordia por esa ciudad, por esa gente. Y llamó entonces al profeta Jonás para que Jonás fuera y le dijera a ese pueblo que se arrepintieran, que se convirtieran. Hermanos, uno no puede anteponer los gustos, los deseos que uno tenga ante el Señor. Uno debe obedecer la voz del Señor por encima de lo que nos gusta, de lo que nosotros creemos que nos conviene. Hermanos, la palabra del Señor es única y es absoluta. Y debemos, hermanos, nosotros entender esto, que cuando el Señor habla con seguridad, habla con autoridad. Y nosotros a través de Jonás aprendemos que no debemos rehuir el mandamiento o la voz del Señor. Nínive era la ciudad necesitada del momento, y el Señor tenía compasión para la gente de Nínive, y le dice a Jonás: ve hacia Nínive y anuncia, dile a ese pueblo que se conviertan, que se arrepientan, porque viene un mal para ellos si no se arrepienten. Y hermanos, Jonás se embarcó para otro sitio, sin pensar mucho, sin medir consecuencias. Se embarcó para un lugar determinado que no era el que Dios le había dicho. Por lo que haya sido, porque tenía sus reservas, porque tenía sus cosas en el corazón. Repito, uno no puede anteponer las cosas nuestras, no puede ponerlas primero que las del Señor, porque no nos va bien. Alabanzas al Señor. Jonás. Y miren ustedes lo que hace el Señor. Ustedes leen el libro de Jonás, en los capítulos, y se dan cuenta de todo.
Y Jonás lo que hace es que se embarca, compra un pasaje, se sube a un barco y se va, rumbo desconocido, a un lugar que no era el que Dios le había señalado. Pero el Señor nos enseña, y cuando no aprendemos en el amor del Señor, con la bondad y la gracia del Señor, tendremos que aprender como cuando el padre reprende a sus hijos. En la reprensión tenemos que aprender, porque Él nos ama, hermanos, porque Él como Padre nos quiere lo mejor para nosotros, y Él sabe que es lo mejor. Nosotros no sabemos muchas veces escogemos sin consultar con Él, y por eso tenemos que sufrir consecuencias. Pero aprendamos. Mire, este hombre se fue, tomó su camino, se salió del camino, y entonces dice la Escritura que Dios preparó un gran viento. Ese viento lo preparó el Señor. Yo pienso, cuando estos huracanes vienen, si no son igual, vientos preparados por el Señor para hablarle a algún Jonás que está desviado, para hablarle a algún Jonás que de pronto se ha ido por otro camino, o para hablarle a algún Jonás que está sordo, que no quiere escuchar. Y estos vientos, qué sé yo si son vientos que el Señor ha preparado. Y bueno, por eso decía el domingo que vamos nosotros a decirle al Señor, si el Señor sabe lo que está haciendo, si el Señor sabe por qué, y no hay nadie. Entonces lo que debemos que hacer es: Señor, tú solamente sabes todo. Todo fue hecho, todo lo haces tú lo haces cuando quieres, tú lo haces como quieres, tú lo haces donde quieres, porque tú eres el Señor, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces preparó un viento. Cuando ese viento viene y azota esa embarcación donde él iba, la gente se reúne y le hablan y le piden: ¿quién eres? Y él dice: bueno, yo soy fulano de tal. Y ellos le dicen: nos hemos dado cuenta que esto que ha venido es por tu causa. ¿Qué debemos hacer contigo? Y él dijo: bueno, sí, es cierto, yo sugiero, o hagan, tírenme al mar, si yo soy el culpable, tírenme a las aguas que me cubran, y qué sé yo. Lo tiraron a las aguas. Dios preparó un viento. ¿Qué más preparó el Señor? Lo dejó que se ahogara, lo dejó que las aguas lo arroparan y se ahogara y se muriera. Dios preparó un gran pez. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. A ver, hermanos, ¿cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Dios preparó un viento, pero también preparó un pez, un gran pez, que vino exactamente donde Jonás y lo tragó. Lo tragó no para comérselo, no para digerirlo, no para matarlo, lo tragó para librarlo de la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor de gloria? Amén, gloria a Dios. Hermanos, preparó el Señor un viento, preparó un pez, y este pez lo tragó y lo llevó a una playa determinada. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jonás ahí en ese lugar reacciona, recapacita: ¿yo qué hago aquí? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué? Y entonces el Señor vuelve y lo llama y le dice: ve a Nínive, que te necesito que prediques, que pregones, que hables. Entonces él, como a regañadientes, va a ese lugar, va a Nínive, se encamina a cumplir como no, si, como que sí, como que no, con gusto, como que... pero fue. Bendito sea el nombre del Señor. Y estando él en Nínive, predicó la palabra. El pueblo se convirtió, el pueblo se arrepintió. Y entonces él fue hacia un lugar elevado, hacia una colina, y se sentó disgustado, se sentó enojado,
porque inconcebiblemente enojado porque el Señor perdonó a la gente de Nínive. Y estaba ahí esperando y esperando que el Señor las destruyera, que el Señor hiciera algo con ellos, como había dicho, pero esta gente, desde el mayor hasta el menor, los animales, se convirtieron, se arrepintieron, buscaron al Señor y el Señor los perdonó. Hermanos, cuando uno viene al Señor, quien quiera que sea y llega al Señor, porque de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor tuvo compasión de esa gente de Nínive y no los castigó, les perdonó la vida. Pero entonces este hombre se estaba esperando ahí, y era un tiempo de calor, no había aire acondicionado, había desespero, y el Señor ahí donde él estaba hizo que una calabacera saliera y creciera rápido y le cubriera el sol, y Jonás estaba contento, gracias por la calabacera, pero seguía esperando que la ira de Dios llegara sobre Nínive, y la ira de Dios no llegaba. Y estaba ahí bajo la calabacera, contento ahí a la sombra, contento digo yo, pero esperando, rumiando, hermanos, su ira contra este pueblo, su venganza. Y entonces el Señor, que preparó la higuera, también preparó un gusano que vino, y un día cualquiera le cortó de raíz y la calabacera se secó. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, para aprender, el Señor lo tiene preparado todo. Todo lo tiene preparado. Amén. Por eso, hermanos, por eso nos ha dicho que creamos, que le creamos. Y hay que creer, hermanos, aunque no entendamos, aunque no sepamos qué está pasando. Nada, el Señor sabe qué es lo que está haciendo con la naturaleza. La naturaleza no es Dios. La naturaleza no es la madre naturaleza. La naturaleza tiene igual que nosotros uno que la hizo y uno que nos hizo a nosotros, y sabe qué hace con la naturaleza y sabe también qué hace con nosotros. Si le seguimos, Él sabe lo que hace, y si no le seguimos, también Él sabe lo que hace. Bendito sea su nombre santo. Entonces, hermanos, vino el gusano que el Señor preparó, y el calor y el desasosiego, eso hizo que Jonás se enojara, disgustara, que hablara, y entonces el Señor vino y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué, Señor? Pero es que no me mira, que el calor me está matando. Y hermanos, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? Entonces el gusano preparó el gusano, y el gusano vino, y bueno, la calabacera se secó, y el Señor le dijo: bueno, ¿y qué es lo que tú alegas? ¿Cuál es tu problema con una calabacera que tú no trabajaste nada, no hiciste nada, no la sembraste, no la cultivaste, no hiciste nada, y te enojas de esa manera? ¿No tendría yo compasión por este pueblo, por esa gran ciudad que está muriendo, que está padeciendo? Tú estás hablando por la calabacera, pero yo estoy hablando por un pueblo. Amén. A mí me interesa el pueblo, que no te interesó a ti. Y bueno, estaba él ahí molesto. Entonces el Señor preparó otro viento que vino y le azotó, hermanos, le azotó la cabeza, le importunó, lo hizo sentir, y de nuevo Jonás estaba rejunjuñando, de nuevo Jonás estaba discutiendo. Entonces el Señor le hizo volver a él. Hermanos, cuando la aplicación sería esta: cuando uno se extravía del camino, el Señor, por un viento, lo hace regresar. Lo hace para que uno aprenda, para que uno le escuche y para que uno le obedezca.
el viento que inicialmente el Señor preparó es para que Jonás regresara. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, el pez que el Señor preparó es para preservarle la vida a Jonás. Exactamente eso, para preservarle la vida a Jonás. Hermanos, la enredadera, la calabacera que le dio sosiego y después desasosiego a Jonás era para que le diera sombra. Era para que esa calabacera le diera sombra. Preparó un gusano, hermanos, le hizo que se secara para que aprendiera a depender de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, todo esto es para aprenderlo. El viento solano que vino y le azotó su cabellera y todas las cosas es para hacerlo reaccionar y para hacerlo que busque y que se vuelva al Señor. Hermanos, qué bonita enseñanza con toda esta historia. Qué bonita enseñanza. Cómo el Señor nos enseña de una manera o de otra. Y luego uno no entiende, luego uno también se fastidia y se enoja. Mire, el Señor que no me escucha, el Señor que no me hace, yo llevo tantos años. Y hermanos, el Señor está haciendo cosas buenas para nosotros, aunque nosotros las consideremos malas. En nuestra manera de ver, de pensar, consideramos que no, que esto no me conviene, que esto, Señor, ¿por qué? Que el Señor, ¿por qué a mí? Que ¿por qué al otro no? Cuando son la mano misericordiosa del Señor ayudándonos en todo. Por eso, hermanos, como dijo Job, si alguna vez hablé, no vuelvo a hablar. Pongo mi mano aquí y voy a callar, porque solo tú eres todopoderoso, porque solo tú eres sabio. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor nos ama? ¿Usted cree que el Señor lo ama a usted? ¿Usted cree que el Señor tiene misericordia y bondad de usted? Pues hermanos, si creemos eso, todo lo que nos venga es para bien. Aplausos al Señor. Díganme si no dice la Escritura eso. A los que Dios ama, todas las cosas es para mal. Todas las cosas resultan para bien. Bendito sea el Señor. Así como la ilustración de Jonás, hay muchas cosas que el Señor ha hecho con personas y que también ha hecho con nosotros que nosotros no hemos entendido. ¿Cuántas veces nosotros caprichosamente queremos hacer esto y el Señor nos prepara un viento que nos hace mirar para otro lado? Ay, pero el Señor, no, es que el Señor nos está guardando. Creámosle al Señor, hermanos. En los momentos difíciles, el Señor. En los momentos agradables, el Señor. En los momentos tormentosos, el Señor. En los momentos de paz, el Señor. En los momentos angustiosos, el Señor. En los momentos agradables, repito, el Señor. En todo tiempo, aprendámosle al salmista, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mis labios. Puestos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor y entendamos eso, hermano. Aprendamos de esta historia bonita de Jonás. El Señor persiguió a Jonás para hacerlo volver, y para eso usó todas estas cosas. Jonás al final entendió. Al final de todo ese proceso, al final Jonás entendió. Hermanos, aprendamos a no resistir y a ser pacientes y a creer en el Señor en todos los sentidos. Oremos. Padre Santo, de nuevo gracias. Gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas de una o de otra manera. Gracias, Señor, por todos estos beneficios. Gracias, Señor, por todos los privilegios, Señor. Bendice a tu pueblo. Sé que tú lo bendices de una manera o de otra, en circunstancias diferentes, Señor, en ocasiones diferentes, Señor. Tú, Dios mío, estás al tanto. Tú, Señor, estás con tus ojos puestos sobre los tuyos, Señor. Tú dijiste, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Tú has dicho, para que estén conmigo, oh Padre Santo, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a esperar en ti. En el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Amén.